La Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, es una institución viva, influyente. La gestión de sus estamentos no se queda en sus aulas, se dirige a la sociedad. Son obras, publicaciones, conocimientos, investigaciones, que les relatamos enseguida a través de Diálogos Universitarios. Diálogos Universitarios. Espacio que destaca los hechos, avances y trabajos de la Andina. Con ustedes, Diálogos Universitarios. Un atento y cordial saludo, audiencia de Voz Andina Internacional. Un nuevo episodio de Diálogos Universitarios, ahora en esta radioemisora de la Universidad Andina Simón Bolívar. Hoy vamos a tratar un tema que está a punto de suscitarse en las próximas horas. Se trata de las jornadas académicas para reflexionar sobre el futuro Yasuní. Estamos con el coordinador de este evento, Camilo Baroja, quien nos va a dar detalles sobre esta importante jornada, que además tiene su connotación importante para todos nosotros, ya que estaremos reflexionando y pronunciándonos cada uno de nosotros en las urnas. Bienvenido, Camilo, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Un contexto general de por qué se organizan estas jornadas académicas sobre el Yasuní. A ver, ¿por qué se organizan estas jornadas académicas? Sentimos que es necesario que la academia de alguna u otra forma tenga voz y se pronuncie sobre lo que está ocurriendo y bueno, en el contexto de la consulta popular que va a ser el 20 de agosto. Se va a votar por básicamente dejar que la gente decida dejar el crudo bajo tierra o seguir con la explotación petrolera en el Yasuní. Nosotros, como área de ambiente y sustentabilidad y también articulados a una serie de otros colectivos, digamos, tenemos una postura. Nuestra postura es que hay muchísimos más beneficios para el Ecuador en muchísimas otras diferentes perspectivas si el petróleo, si el crudo se deja bajo tierra. Es de alguna otra forma es una iniciativa que yo creo que tenía que darse y que es primordial para el futuro de los ecuatorianos. Entonces, yo creo que eso muchas veces no se ha socializado como debe socializarse. Entiendo que tal vez en los medios de comunicación grandes ha habido una serie de debates, pero muchas veces no se muestra toda la información que debería mostrarse. Entonces yo creo que nosotros con estos espacios lo que queremos es ampliar, como te digo, esta conversación, esta discusión a diferentes enfoques. Vamos a comenzar con el enfoque económico en este instante, pero vamos a tener, como dice un poco la invitación, son jornadas, entonces vamos a tener diferentes espacios. El primero, como te dije, va a ser económico, pero después se van a abrir otros espacios en este mes en otras universidades. Vamos a tener, todavía está por confirmar la Flaxo, pero va a ser también en la Universidad Central y en la Universidad de San Francisco, donde se va a hablar de diferentes temas también vinculados al Yasuní. Muy importantísimo el tratar este tema y por intermedio de la academia, desde luego, ¿no? Ajá. Hablabas del futuro, un poco la discusión sobre el Yasuní se centra precisamente en esto que ya mencionabas, ¿no? El futuro económico del país o por las rentas que puede dar la producción petrolera. Exactamente. Y el otro que puede ser tan importante como es el futuro ecológico, ¿no? Un poco como resumen, porque hay muchas cosas más. Y por esto te preguntaría, resume un poco los pros y contras que tiene este planteamiento de dejar el crudo bajo tierra. Yo lo vería más desde los desafíos que tendríamos intentando, viendo esta perspectiva de dejar el crudo bajo tierra. Yo creo que ahí, si dejamos el crudo bajo tierra, el que gana es el Ecuador. Ni siquiera el Ecuador, sino el que gana es el planeta. Entendamos que la zona del Yasuní, donde está el Parque Nacional, es una de las zonas, si no es la zona con más biodiversidad por unidad de área. Es una zona mega diversa. Del mundo. Se hizo un estudio y se habla de los hotspots, que son estos sitios calientes de mega diversidad.
Entonces, con la entrada del Yasuní, o sea, de los bloques petroleros, ha habido ya de alguna otra forma procesos de degradación de la biodiversidad en estos lugares, que no va a parar, porque mucha gente, la otra vez ha conversado con una persona y me decía, pero si ya está hecho el daño, me decía esta persona, ¿para qué entonces vamos a querer que se quite toda esta infraestructura? Pero el problema es que la infraestructura se queda, pero la infraestructura se puede ir, digamos, pero se quedan los caminos, se queda toda, digamos, la infraestructura vial que se hizo. Y esto es un foco para que, supongamos, la caza furtiva llegue a estas zonas, a estas regiones. Y eso fue lo que pasó también con la Amazonía Norte. O sea, históricamente la Amazonía Norte, la Amazonía petrolera, fue una Amazonía que no por el hecho en sí de la plataforma petrolera generó la contaminación, sino porque esas plataformas petroleras atrajeron muchos caminos. Y estos caminos fueron de alguna otra forma habitados por colonos, que generaron impactos grandes en la diversidad de estas zonas. Entonces es lo que puede pasar también con el Yasuní. Y también no solamente la diversidad biológica, sino también esta diversidad cultural que existe en estas zonas. Es la zona Wao, digamos, donde están las comunidades Guarani, pero también son las zonas de pueblos no contactados, como los Tagari y Taromenani, que están en toda el área, en toda la franja y esta área intangible también del Parque Nacional Yasuní. Entonces, hay varias, de alguna otra forma, hay varias aristas o varios, de alguna forma, hay varias como significantes que nos dicen que esta área tiene que ser protegida. Y no solo esta protección no solamente de alguna forma va a ayudar a los pueblos que se encuentran en esta zona, sino esto se va a expandir como un beneficio colectivo, digamos. Porque tener una área que está en amenaza, una área mediodiversa que está en amenaza, puede generar también una amenaza, puede ser también parte de una amenaza global, entendiendo que el cambio climático es real, entendiendo que la crisis climática es real. Entonces yo creo que eso tendríamos que verlo no solamente como el beneficio para ciertas comunidades, que es real, para estas comunidades que han sido abandonadas igual, porque ha llegado la bonanza petrolera desde el comienzo de los 70, pero eso no se ha visto reflejado en las comunidades que se encuentran alrededor de estas áreas. Pero va a ser, yo creo que beneficioso para estas comunidades, pero también beneficioso, tenemos que entender que va a ser, que tiene un significado que de alguna otra forma se va a expandir este beneficio para una comunidad más colectiva, más global. De lo que tú dices, se entiende que el proteger una zona como el Yasuní es una responsabilidad de la humanidad, ¿no es cierto? Exactamente. Porque estamos preservando nuestro futuro. Pero, ¿qué decir respecto a el freno económico, un poco voluminoso, que puede tener la no explotación de ese petróleo en esta zona? Yo creo que ahí también es, de alguna otra forma, y lo que quiere hacer un poco este espacio es generar contraargumentos frente al mito ¿no? Frente a la noticia que cada vez se está expandiendo de que va a haber un decrecimiento económico pronunciado si se deja de explotar en el Yasuní. Lo que creo que no es tan así, porque, bueno, se hacían estimaciones de que se perdería cerca de $1.200 millones anuales por la no explotación del Yasuní, pero se lo hace estimando que el barril de petróleo va a estar a $60 y que además este barril se van a sacar, al parecer, unos 55,000 barriles de petróleo diario. Lo cual no es así, porque el incremento de la producción va disminuyendo y está disminuyendo muchísimo más. Además que el precio del barril de petróleo también disminuye. O sea, no van a ser estas mismas condiciones, entonces estas proyecciones están haciendo desde supuestos que no, de alguna otra forma, no se conectan con la realidad. Vamos a tener una mucho menor ganancia si explotamos si seguimos con la explotación del Yasuní, si no la seguimos. O sea, si preservamos el Yasuní, yo creo que vamos a tener una ganancia muchísimo más alta, porque de alguna otra forma esto puede atraer también otro tipo de iniciativas de turismo comunitario en la zona, las iniciativas de conservación y de pago también por conservación. Entonces yo creo que más bien los beneficios van a ser mucho más altos que tener una actividad petrolera que ya es incipiente, una actividad petrolera de un crudo que es un crudo que no es refinado, que necesita también grandes cantidades de inversión para ser refinado. O sea, el gasto por tener estos dos bloques activados en el Yasuní ITT va a ser mucho más alto si seguimos con la explotación petrolera que si terminamos con la explotación petrolera en estas zonas. Muy importante lo que anotas. Estamos aquí en Diálogos Universitarios hablando con Camilo Baroja sobre Yasuní,
jornadas académicas para reflexionar sobre el futuro. Esta primera jornada, ¿quiénes van a intervenir? ¿A qué horas es? ¿Cómo inscribirse? ¿Cómo seguirlas? Si nos das ya detalles concretos de la jornada. Claro, sí. Ramiro. A ver, el evento va a ser el jueves, este jueves, en el Paraninfo de la Universidad Andina Simón Bolívar, a las 6 de la tarde. Va a ser un evento presencial, pero también vamos a tener transmisión por Facebook Live. Entonces, atentos con eso. Pero le queríamos que sea un evento presencial también, que se le dé como un poco esa connotación mayor del evento presencial, porque queremos que la gente se reúna también. Es interesante también entender cómo esta forma de reunirse presencialmente y de debatir en ese instante. Entonces nos parece que es interesante eso. Como te dije, vamos a hablar, va a ser el primer enfoque, después van a haber otros enfoques, pero este va a ser el enfoque económico que vamos a presentar aquí en la Universidad Andina. Entonces va a estar Carlos Larrea, que es el doctor Carlos Larrea, que es el director del área de ambiente y sustentabilidad de aquí de la universidad. Y él va a hablar un poco sobre esto, ¿no? Más enfocándose sobre los pros de dejar el crudo bajo tierra, de preservar el Yasuní, esta parte del Yasuní que está operada por los bloques del ITT. Y también vamos a hablar, va a estar también Vilma Salgado, que es una connotada economista, que también ella va a hablar también de qué es lo que pasa fiscalmente, ¿no? Porque se habla muchas veces de esto, de las pérdidas si se deja de explotar, pero no se habla de la evasión fiscal gigantesca y de alguna otra forma estos beneficios fiscales que tienen 3, 4, 5 familias o conglomerados industriales, financieros, económicos aquí en el país, que si dejan de tener estos beneficios, habría un presupuesto muchísimo más amplio para de alguna otra forma cubrir necesidades básicas, que mucha gente que está apostándole a la operación petrolera en el Yasuní las deja como invisibilizadas, como que eso no existiera, como que la evasión fiscal y estos favores fiscales no existen. Cuando estos favores fiscales, si se de alguna otra forma se ajustara y se pusieran las cartas sobre la mesa en el tema fiscal, ese dinero que se podría recaudar de lo fiscal podría beneficiar muchísimo a toda la comunidad en conjunto, sin la necesidad de estar explotando el petróleo en el Yasuní. Camilo, ¿cómo está planteada la pregunta al respecto en la jornada electoral que tenemos el 20 de agosto? O sea, la pregunta es el sí y el no. Pero un poco lo que te quería decir es porque hay una trampita, porque mucha gente se ha preguntado. Entonces, si voto no es para que el no es que no se explote. No, uno tiene que votar. Si quiere que no se explote en el Yasuní, uno tiene que votar sí. Sí por dejar el crudo bajo tierra. Básicamente es eso. Entonces uno, sí, bueno, si quiere que la actividad petrolera siga en ellos, uno votaría no, pero si quiere que se preserve el crudo bajo tierra y se deje la actividad petrolera, que no exista actividad petrolera en los dos bloques de Yasuní TT, debería votar sí. Sí quiero. Sí quiero. Exacto. Sí quiero preservar la naturaleza, sí quiero preservar el bagaje cultural y la diversidad cultural de este rincón, de esta región del Ecuador. Sí quiero votar por la vida, básicamente. ¿Hay algún registro de pronunciamientos de quienes van a ser candidatos a presidente también sobre este tema? ¿Se ha registrado eso? No se tiene mucha información sobre eso. Parece que hay algunos candidatos que están a favor del sí, digamos, de dejar el crudo bajo tierra, de preservar el Yasuní, pero no se tiene todavía mucha información sobre eso. Yo creo que también esto está, digamos, en el marco como del juego político. Todavía yo creo que hay un cálculo político detrás de Yasuní y muchos de los candidatos están haciendo como sus números para saber si es beneficioso o no es beneficioso. Para los votos, ¿no? Ajá, tener una u otra postura. Entendemos que ustedes también están haciendo estas jornadas y desde la academia con un sentido honesto, informativo, de reflexión hacia la ciudadanía. Sí. ¿O va un contenido político aquí? No va. A ver, no va un contenido político, si bien todas las actividades de nosotros como seres humanos son políticas, y nuestra postura tenemos que, o sea, de alguna otra forma la transparentamos, una postura hacia la preservación del Yasuní, y una postura frontal en favor del sí por el Yasuní. No estamos tampoco, yo creo que no estamos tampoco metidos en un tema político partidista, digamos. O sea, entenderemos si de alguna otra forma los candidatos se pronuncian
por una o por otra opción. O sea, entendemos ser respetables, parte del juego político, pero lo nuestro es un tema más académico, político también, pero no vinculado desde la política partista, digamos. Aunque entendemos que sí hay políticos que de alguna u otra forma se van a unir también a la lucha del Yasuní, pues no habría ningún problema. En la promoción de estas jornadas académicas se ha hecho planteando algunas preguntas que te voy a hacer. A ver. ¿Es responsable seguir apostando a la explotación petrolera en el Yasuní? Yo creo que no es responsable. Con todos los criterios que yo te he dicho, los argumentos que yo te he dicho, creo que es irresponsable seguir apostando a la explotación petrolera, entendiendo que esta explotación petrolera no irradia ningún tipo de beneficios a las poblaciones que se encuentran alrededor de estas áreas y que más bien genera muchísimas conflictividades socioambientales. El tema de los mecheros es un tema todavía latente en las zonas petroleras al norte de la Amazonía, la apertura de carreteras y la caza, de alguna otra forma la presión que se genera sobre las culturas ancestrales que se encuentran en estos territorios. Yo creo que seguir con la explotación petrolera es atentar contra todo esto. Y también la explotación petrolera de alguna otra forma se ha visto históricamente que si bien ha generado cierto nivel de desarrollo en ciertos sectores de la industria en el Ecuador y tal vez un desarrollo económico, también nosotros vemos que hay una sociedad que es profundamente desigual y que la bonanza del petróleo no ha coayudado para que haya más equidad económica en estas sociedades. Entonces yo creo que sigue siendo, o sea, yo creo que la explotación petrolera es una explotación que cada vez se va volviendo es una actividad que cada vez se va volviendo más irresponsable frente a lo que está ocurriendo, frente a la descomposición social que está pasando en el país. O sea, yo creo que hay otras alternativas que tienen que empezar a explorarse para realmente salir de esta visión estructural de inequidad que tenemos aquí en el Ecuador. ¿Es posible construir otra economía no atada al extractivismo en el Ecuador? Es otra de las preguntas. Pensamos que sí. Por eso mismo y queremos explorarlo. Hay una serie de alternativas. Yo creo que las alternativas tienen que irse construyendo de forma continua y en colectivo. Yo creo que eso es lo importante. Pero sí, yo estoy convencidísimo de que hay muchas alternativas, que hay otra forma de hacer economía, desde lo comunitario, desde el turismo comunitario. Carlos hablaba muchísimo de que y estaba topando un tema de la electrificación del transporte público como una alternativa para no depender tanto de los derivados del petróleo, del diésel y de la gasolina, porque lo que estamos haciendo ahorita es importando diésel y gasolina. Y con el subsidio que se tiene también, esto genera pérdidas para el Estado. Pero lo que dice Carlos es empezar como a mirar hacia otro lado también, porque yo creo que siempre es tiempo de mirar hacia otro lado y empezar a generar procesos para que el cambio de la matriz de transporte, que es una matriz que de alguna otra forma trabaja con combustible, con derivados de combustible fósil como el diésel y como la gasolina, cambie hacia la electrificación. Yo creo que eso sería como un cambio fundamental que se tiene que hacer sí o sí y que podría beneficiar muchísimo y que no nos ataría tanto a una economía ligada a la extracción de combustible fósil. Correcto. Un detalle sobre el evento que va a ser el próximo jueves 18 horas aquí en el Paraninfo de la Universidad Andina Simón Bolívar. ¿Cómo se viene? ¿Implica una inscripción en línea? Implica una inscripción en línea, pero nosotros queremos dejar... ¿En dónde? ¿En la web de la universidad? En la web de la universidad. Nosotros estamos enviando ya información desde la página de Facebook del área de ambiente y sustentabilidad. Entiendo que también desde la página de Facebook y desde las redes sociales de la Universidad Andina Simón Bolívar. Hay en toda la publicidad que nosotros enviamos siempre hay un link de inscripción. La gente se puede inscribir vía ese link. Pero también lo que pusimos y dejamos un poco y en la ficha está, que es una actividad abierta al público también. Entonces, se pueden inscribir también el mismo día. También vamos a tener inscripciones físicas y si quieren también pueden inscribirse el mismo día que lleguen porque queremos... más que la inscripción, lo que queremos es que la gente llegue, que esté en el Paraninfo, que debata, que discuta, que entienda más o menos cuáles son los diferentes, lo que está jugando también en esta consulta que va a ser el 20 de agosto.
Entonces, para nosotros es primordial que, más allá de la inscripción o no inscripción, la gente esté en el Paraninfo este jueves. Muy bien, Camilo, gracias. Una invitación a la audiencia, por favor. Les invito a toda la audiencia que nos está escuchando ahora a que el jueves 6 de julio a las 18 horas en el Paraninfo de la Universidad Andina Simón Bolívar nos acompañen en estas jornadas para reflexionar sobre el futuro. Yasuní, jornadas para reflexionar sobre el futuro. Vamos a hablar del enfoque económico en este espacio, pero vamos a tener otros espacios donde hablaremos sobre también otro tipo de enfoques, digamos, el político, el enfoque más ligado hacia la política y democracia, hacia la biodiversidad. Entonces, bueno, están todos invitados. Ya les vamos a enviar también información sobre los otros espacios que se van a dar en las otras universidades, pero bueno, compartan con nosotros esta primera jornada. Muchísimas gracias, Camilo, por haber venido acá a nuestras cabinas. Que haya mucho éxito y mucha concurrencia. A ti, Ramiro. Hasta la próxima. Te vaya muy bien. Y gracias a ustedes, audiencia de Voz Andina Internacional, por seguirnos en este capítulo de Diálogos Universitarios. Será también hasta una próxima oportunidad. Voz Andina Internacional presentó Diálogos Universitarios, la gestión de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, en las voces de sus representantes. La universidad no se queda en sus aulas, se dirige a la sociedad. Diálogos Universitarios. Sus obras, publicaciones, conocimientos, investigaciones, les hemos resaltado en Diálogos Universitarios. Espacio que destaca los hechos, avances y trabajos de la Andina. Hasta la próxima.